Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal de Castor Tech. Y hoy vengo a referirme a uno de los vídeos que saqué hace un par de días hablando del Husqvarna Xeno Mini Pro y a uno de los comentarios que vi en este vídeo. La verdad es que a veces cuando haces vídeos pues te fijas un poco en las cosas, especificaciones que tienen de fábrica y ves algunos que otros canales de YouTube que conoces más o menos y que te hablan pues algunos que otros detalles sobre los vídeos, sobre los drones, y normalmente pues sueles quedarte con una buena opinión de ciertos dispositivos. La verdad es que en este caso se hablaba de que no ha sido la experiencia de usuario tan buena. Empezó con lo que sería la recepción del dron, defectuoso el paquete, defectuoso el dron, defectuoso el gimbal, defectuoso las baterías. Bueno, la verdad es que bastante mala suerte, porque se puede tener algo roto, pero no todo, pero hay veces que te toca todo. Y a mí lo que me causó un poco de impresión fue pues lo que sería la atención al cliente, y a mí eso es una cosa que me sienta muy mal cuando no tienes una asistencia al cliente digna, puesto que todos los productos que tú compras online, al fin y al cabo, o offline, aunque lo compres en tienda, muchas personas tenemos que hacer un esfuerzo para poder comprar o adquirir estos productos. Y es una pena que te traten como si no costaran nada, o sea, como que no te dan ni la mayor importancia y te sientes de alguna manera pues abandonado y sobre todo engañado. Quería dar un mensaje un poquito para todas y todos. Los que me conocéis de hace tiempo sabréis que soy una persona que me gusta hablar de que lo ideal sería comprar los drones y todos los dispositivos que podáis en vuestra zona, no solamente para apoyar a las pequeñas tiendas, sino también porque tenemos una cierta confianza y podemos incluso hacer las devoluciones más fácilmente. En mi caso, yo suelo siempre comprar las cosas cerca de la zona en la que estoy, o por lo menos en el país en el que resido. Es una cosa que es bastante entendible en mi punto de vista, puesto que cuando tenga que tener un problema de garantías, los países suelen tener derechos de consumidor y suelen tener unos mínimos de garantía en compra y en venta. Entonces yo me adapto siempre a esto. En Suiza tenemos la suerte de que todos los productos que compramos online tenemos 5 días para devolverlos, 5 días laborables. Es decir, si yo he comprado un dron y me llega un viernes, tengo viernes, sábado y domingo y cuenta como un día, y luego tengo 3 días más para poder ya mandarlo de vuelta. Y la política nacional aquí es que si en esos 5 días has devuelto tu dispositivo empaquetado igual que lo recibiste, tienen que devolverte hasta el último céntimo que hayas ingresado en tu producto, y no pueden tardar ni 5 días en dártelo de vuelta. O sea, en el momento en el que recogen el dispositivo tienen que ingresarte el dinero de vuelta. Otra de las cosas es cuando vas a una tienda y compras, por ejemplo, un dron en tienda física, pues te pasa más o menos de lo mismo. En caso de que compres en un sábado, pues eso ya sería como una cuenta laborable. El domingo sigue sin ser laborable y tenemos hasta 3 días, o sea, 3 días laborables para poder devolver lo que serían los dispositivos. Esto yo pienso que es una cosa que tenemos que mirar un poco. Si tú compras un dron, compras una cámara, compras un teléfono móvil y lo compras en una tienda física, yo lo que aconsejo siempre es por lo menos desempaquetarlo rápidamente para mirar si el transporte ha causado daños. Una de las cosas más importantes, pienso yo, al día de hoy, es el transporte. Si el dispositivo se ve en perfectas condiciones, no tiene ningún roce, ninguna rotura, pues solamente nos hace falta el mirar lo que sería la prueba de si ese dispositivo funciona correctamente, y esto ya lo haríamos en casa. ¿Qué pasa? Que si ves que no funciona, pues no esperes ni 2, ni 3, ni 4 días. Yo me iré directamente a la tienda y lo devuelvo, porque la devolución en teoría tiene que ser, si es de un día para otro, tiene que ser al completo y que te devuelvan todo tu dinero. Mi consejo es siempre, si podéis comprar en tiendas físicas, si puede ser en vuestra zona y si puede ser lo más cerca posible, para poder tener también una referencia con el vendedor. Seguramente ahora diréis, bueno, pero es que muchos canales de YouTube, como por ejemplo el tuyo o otros, nos ofrecéis debajo links en la descripción para poder adquirir productos con unos descuentos y que además os aportan a vosotros alguna que otra ganancia, aunque no sea una ganancia directa, sino que son un descuento para cuando tú compres un dispositivo online. Y yo aquí os digo lo de siempre, sí, está bien apoyar los canales. Yo no lo apoyaría directamente con un link en la descripción, sino con una pequeña donación o con una suscripción al canal, porque al fin y al cabo lo que se trata es de que vosotras y vosotros podáis tener una buena experiencia de usuario. En mi caso, yo he sido una persona que ha sufrido muchas veces unas desazones, unas desilusiones tremendas cuando he comprado un producto online. Me llega y a lo mejor no era lo que yo quería o no era lo que yo pensaba, pero es que también me ha pasado, como digo, en tiendas físicas. Yo soy una persona que pienso que lo mejor es
intentar devolverlo lo antes posible y mirar siempre las políticas de devolución que tienen las empresas, porque si no os pueden pasar cosas como las que ha pasado al suscriptor o a la persona que visitó este vídeo, porque al final nunca sabes cómo va a ser el servicio al cliente, y es una desgracia, para mí una pena decir que Husqvarna, si hizo como dijiste tú en tu vídeo, me parece que no es una buena opción de compra, porque ante todo lo importante es que cuando tú compres algo, que te llegue un producto, lo que has pedido, que te llegue en perfecto estado, y en caso de que no sea así, que la empresa, lo normal sería que resumiera toda la responsabilidad a sí misma, puesto que del transporte en realidad ni siquiera es la culpable la empresa, sino que es el medio de transporte, y es el que se tiene que encargar después de devolverte el dinero, o sea, devolverte un producto nuevo, y eso se lo tiene que cargar la empresa Husqvarna al correos. Pero como digo, en cada país funciona diferente, y por eso hay que leerse muy bien las políticas de devoluciones antes de hacer una compra. Nada más, amigas, amigos, espero que os haya gustado el vídeo, y como digo, es un pequeño consejo que os doy, porque yo sé que las empresas al final siempre se quieren lavar las manos. Nada más, nos vemos aquí en CastorTech en un próximo capítulo.